En el invierno de 1879, cuando las autoridades por fin abrieron las tumbas detrás de la iglesia de St. Stephen en Millbrook, Pensilvania, descubrieron algo que perseguiría a la región carbonífera durante generaciones. De los 157 ataúdes enterrados a lo largo de 12 años, ni uno solo contenía restos humanos. En su lugar, cada ataúd guardaba piedras colocadas con cuidado, lastradas para igualar el peso del supuesto difunto, mientras que los registros de la iglesia mostraban pagos de seguros por un total de más de $300,000, una suma astronómica para esa época. ¿Qué ocurrió con esas 157 almas que, supuestamente, murieron en paz en sus camas? La verdad resultaría mucho más siniestra de lo que cualquiera habría imaginado, revelando una red de engaños que se extendía desde el púlpito hasta las mentes más oscuras de Pensilvania. Esta noche, por primera vez, vamos a destapar toda la verdad sobre el reverendo Marcus Thompson y la conspiración que convirtió una casa de Dios en un mercado de vidas humanas. Antes de continuar con la historia del reverendo Thompson y las tumbas misteriosas de la iglesia de St. Stephen, quiero preguntarte algo. Este canal no es para todos, solo para quienes son lo bastante valientes como para mirar de frente los rincones más oscuros de la historia estadounidense. Si estás listo para escuchar historias que otros no se atreven a contar, historias que te harán cuestionar qué pasó realmente en las sombras de nuestro pasado, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Y tengo curiosidad, ¿desde qué estado estás escuchando esta historia? Deja un comentario abajo y dinos tu ubicación. Ahora, descubramos qué ocurrió de verdad en esos campos de carbón de Pensilvania hace más de un siglo. La verdad sobre la iglesia de St. Stephen comienza en un lugar donde la desesperación y la fe chocaron de la manera más trágica posible. Millbrook, Pensilvania, en 1867 era un pueblo construido sobre polvo helado y sueños rotos. Encajado en el valle del condado de Schuylkill, albergaba a casi 3,000 almas, la mayoría inmigrantes galeses e irlandeses que habían llegado buscando prosperidad en la floreciente industria del carbón en Estados Unidos. El corazón del pueblo latía al ritmo de las minas, el silbato antes del amanecer que llamaba a los hombres hacia su oscuridad, la campana de la tarde que los devolvía a casa y, con demasiada frecuencia, las campanas fúnebres que marcaban otra vida cobrada por derrumbes, explosiones o el pulmón negro que estrangulaba lentamente a los mineros desde dentro. La iglesia episcopal de St. Stephen se alzaba en Elm Street, con su modesta fachada de ladrillo y su sencillo campanario de madera, en marcado contraste con la elaborada catedral católica al otro lado del pueblo. La iglesia atendía a la comunidad protestante, sobre todo a familias inglesas y alemanas que habían llegado en oleadas anteriores de inmigración. A diferencia de sus vecinos católicos, los mineros protestantes a menudo carecían de redes comunitarias fuertes que ayudaran a las familias a sobrevivir la tragedia. Cuando morían los sostenes del hogar, las viudas protestantes con frecuencia quedaban solas, con apoyo limitado tanto de su congregación como de la comunidad en general. Ese aislamiento resultaría decisivo para lo que estaba a punto de suceder. El reverendo Marcus Thompson llegó a Millbrook a principios de 1867, un hombre alto, de 45 años, de cabellos plateados, ojos azul pálido y una voz capaz de consolar a los afligidos o encender la fe de los devotos. Llegó con credenciales impecables, ordenado en Filadelfia, con servicio previo en congregaciones de Harrisburg y Allentown, y cartas de recomendación de obispos episcopales influyentes. Su esposa, Catherine, era una mujer refinada que organizó rápidamente eventos sociales de la iglesia y visitó a los enfermos con una dedicación cuidadosa y constante. La llegada de Thompson no pudo ser más oportuna. El rector anterior, el reverendo William Hayes, había muerto de forma repentina por un ataque al corazón, dejando a la congregación sin guía espiritual durante uno de los periodos más mortales en la historia de la mina. En sus primeros 6 meses, Thompson ofició 14 funerales, más de los que Hayes había celebrado en sus 2 últimos años juntos. Pero Thompson trajo algo más que consuelo espiritual. Introdujo algo revolucionario en St.
Stephen, un programa de seguro de vida patrocinado por la Iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, anunció Thompson desde el púlpito un fresco domingo de octubre de 1867, con una voz cargada de autoridad y misión divina. He visto demasiado sufrimiento en nuestra comunidad. Demasiadas viudas dejadas en la miseria. Demasiados niños huérfanos, no solo de padres, sino de cualquier esperanza para su futuro. El Señor nos llama a prepararnos para mañana, no solo a rezar por Él. El programa de seguro era sencillo y atractivo. Los miembros de la iglesia podían comprar pólizas de seguro de vida a través de una compañía con la que Thompson se había asociado, Keystone Mutual Assurance de Filadelfia. Las primas eran notablemente asequibles, sobre todo en comparación con otras aseguradoras que consideraban la minería del carbón demasiado arriesgada. Un minero podía asegurar su vida por $500, casi 2 años de salario, por solo 50 centavos al mes. Las viudas recibirían el pago de inmediato al presentar un certificado de defunción. Sin preguntas. Sin investigaciones largas. En 6 meses, más de 200 familias se habían inscrito. Lo que hacía especialmente atractivo el programa de Thompson era su atención personal a las familias en duelo. A diferencia de otras compañías de seguros que exigían documentación extensa y a menudo retrasaban los pagos durante meses, Thompson garantizaba personalmente que las familias recibirían sus beneficios pocos días después del entierro. Él se encargaría de todo el papeleo, coordinaría con la aseguradora y, si era necesario, incluso adelantaría dinero de los fondos de la iglesia, para que ninguna familia sufriera mientras esperaba la compensación que le correspondía. El Dr. Cornelius Whitman, que había establecido recientemente su consulta en Millbrook, se convirtió en otra figura clave dentro de este acuerdo. Graduado del Jefferson Medical College de Filadelfia, Whitman era joven, ambicioso y estaba ansioso por ganarse un nombre en la comunidad. Trabajaba estrechamente con Thompson y, con frecuencia, renunciaba a sus honorarios por examinar a los fallecidos y emitir certificados de defunción para miembros de la iglesia. Esta caridad cristiana, como la llamaba Thompson, era otra bendición que el reverendo había traído al pueblo. Samuel Crowe, el enterrador del pueblo y sacristán del cementerio de St. Stephen, completaba lo que parecía un sistema de apoyo perfectamente coordinado para las familias en duelo. Crowe era un hombre sombrío de 50 años, con el cabello prematuramente blanco y las manos manchadas para siempre por su oficio. Había servido a Millbrook durante 15 años. Ofrecía planes de pago para los funerales y a menudo aceptaba cobrar más tarde, cuando llegaran los beneficios del seguro. Sus precios eran justos, su servicio digno y su discreción absoluta. Esa trinidad de cuidado, espiritual, médico y práctico, convertía a la iglesia de St. Stephen en un faro de esperanza en una comunidad donde la muerte era una compañera constante. Las familias se sentían protegidas, sabiendo que sus seres queridos serían atendidos correctamente en la muerte y que los supervivientes estarían cubiertos. El arreglo parecía un regalo del cielo. Y quizá eso era exactamente lo que estaba diseñado para parecer. La primera señal de que algo iba terriblemente mal llegó una amarga mañana de febrero de 1868, aunque pasarían 11 años antes de que alguien entendiera su significado. Thomas M. Kenna caminaba hacia su turno en la mina de Millbrook cuando vio a una figura conocida avanzando con esfuerzo por las vías del tren que salían del pueblo. El hombre era delgado, vestía ropa de trabajo áspera y caminaba con una cojera peculiar que M. Kenna reconoció al instante. Era James Morrison, un compañero minero y miembro de la iglesia de St. Stephen. El problema era que M. Kenna había asistido al funeral de Morrison apenas 3 semanas antes. M. Kenna le gritó, pero la figura distante no respondió. Para cuando M. Kenna llegó al lugar donde lo había visto, las vías estaban vacías. La neblina de la mañana, elevándose desde el tiple frío, reducía la visibilidad y M. Kenna se convenció de que se había equivocado. El duelo y la culpa podían jugarle trucos a la mente de un hombre. Él lo sabía por experiencia.
Morrison había muerto en un accidente minero, aplastado por una viga de soporte que se vino abajo. M.C. Kenna trabajaba en el mismo túnel y se culpaba por no haber advertido a su amigo a tiempo. Así que M.C. Kenna no dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Qué había visto a un muerto caminando por las vías? La gente pensaría que el polvo del carbón por fin le había trastornado el cerebro. Pero Thomas Buchanan no fue el único que vivió encuentros así. En los meses siguientes, otros vecinos reportaron avistamientos similares. María Sullivan juró que vio a su esposo fallecido, Patrick, comprando provisiones en una tienda general del pueblo vecino de Centralia. Agnes Fletcher afirmó que su difunto hijo, Benjamin, apareció una noche en la ventana de su cocina, más delgado de lo que lo recordaba, pero inconfundiblemente vivo. Cada avistamiento fue descartado, incluso por los propios testigos. Juegos de luz. Figuras creadas por una imaginación destrozada por el duelo. Identidad equivocada. Sin embargo, los relatos compartían similitudes inquietantes. Los fantasmas siempre se veían a distancia, siempre en pueblos vecinos, y siempre parecían más delgados y más demacrados de lo que se les recordaba. Nunca respondían a los llamados, nunca se acercaban a sus antiguos vecinos y parecían desvanecerse cuando alguien los perseguía. El reverendo Thompson, cuando le consultaban sobre esas visiones, ofrecía consuelo con una explicación teológica. El duelo se manifiesta de maneras misteriosas, aconsejaba desde el púlpito. La mente, en su desesperada necesidad de aferrarse a lo que se ha perdido, a veces crea lo que el corazón más desea ver. Estas visiones no son visitas sobrenaturales, sino la respuesta natural de almas que luchan por aceptar la voluntad de Dios. Sus explicaciones eran razonables, compasivas y completamente equivocadas. La verdad era mucho más sistemática y, con diferencia, mucho más cruel. Lo que realmente había ocurrido con James Morrison fue esto. El 15 de enero de 1868, Morrison acudió al Dr. Bittman quejándose de fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar. Esos síntomas eran comunes entre los mineros y a menudo indicaban el inicio de la neumoconiosis, la enfermedad del pulmón negro que terminaría llevándose a la mayoría de los hombres que trabajaban en la veta. Bittman examinó a Morrison a fondo y luego le dio una noticia devastadora: Morrison se estaba muriendo. La enfermedad había avanzado demasiado para tratarse. Tal vez le quedaban semanas, con seguridad, no más que meses. Morrison tenía 34 años, una esposa y 3 hijos pequeños. Su póliza de seguro de vida, a través del programa de Thompson, daría $500, apenas suficiente para cubrir la atención médica y mucho menos para sostener a su familia tras su muerte. En su desesperación, Morrison tomó una decisión que lo condenaría a un destino peor que la enfermedad que le destrozaba los pulmones. El Dr. Whitman le ofreció una alternativa. «Hay otra manera», dijo Bittman en voz baja, después de asegurarse de que la puerta de su despacho estuviera cerrada. «Una manera de que tu familia reciba el dinero del seguro de inmediato, mientras tú resuelves tu situación por otros medios». La propuesta era elegantemente simple y, a la vez, totalmente condenatoria. Se declararía que Morrison murió de una insuficiencia cardíaca aguda, una causa lo bastante común entre mineros como para que nadie la cuestionara. Su cuerpo sería preparado para el entierro por Crowe. Thompson oficiaría el funeral y su familia recibiría el pago del seguro en cuestión de días. El propio Morrison sería trasladado a trabajar en las minas profundas del oeste de Pensilvania, donde se necesitaba mano de obra con urgencia y no se hacían preguntas. Podría trabajar hasta que la enfermedad lo matara de forma natural, sabiendo que su familia quedaría cubierta. «De todos modos te estás muriendo», explicó Bittman con frialdad clínica. «Así, tu muerte sirve para algo. Tu familia se beneficia y tú contribuyes al progreso industrial de nuestro gran estado. Es una solución cristiana para una situación desafortunada». Morrison, ante la elección entre dejar a su familia en la ruina o soportar unos años de trabajo duro sabiendo que estarían a salvo, eligió lo que parecía un sacrificio.
No tenía forma de saber que estaba eligiendo la esclavitud. La conspiración era asombrosamente completa. Thompson aportaba el marco religioso y administrativo, generaba confianza en la comunidad y manejaba el papeleo del seguro. El Dr. Bittman identificaba a los candidatos adecuados y emitía certificados de defunción falsos que pasarían cualquier revisión superficial. Crowe preparaba ataúdes lastrados y realizaba ceremonias de entierro convincentes. Y una red de contratistas laborales transportaba a los muertos hacia operaciones mineras remotas, donde trabajaban bajo nombres supuestos hasta que sus muertes reales ocurrieran. Pero la aparición de Morrison caminando por las vías del tren no había sido una coincidencia. No era un trabajador libre yendo hacia un empleo nuevo. Era un prisionero transportado con cadenas, parte de una carga humana rumbo a las condiciones infernales de las minas de antracita cerca de Centralia, donde los accidentes y los derrumbes mataban a los obreros más rápido de lo que podían reemplazarlos. A los hombres que operaban esas minas no les importaban los nombres reales ni los antecedentes de los trabajadores. Pagaban a Thompson y a sus socios una tarifa fija por cada obrero fuerte que les entregaban. Sin preguntas. Los propios trabajadores no recibían nada más que comida mínima y un techo. Eran esclavos en todo, menos en el nombre, y la mayoría no volvería a ver a sus familias. Ese fue el inicio de lo que llegaría a conocerse como el método Millbrook, un proceso sistemático para convertir a los desesperados en desaparecidos, transformar la tragedia en ganancia y convertir una casa de Dios en un mercado de almas humanas. El éxito del primer negocio de Thompson con James Morrison estableció una plantilla que sería afinada y ampliada en los años siguientes. Lo que empezó como un arreglo oportunista con un solo minero moribundo evolucionó hacia una operación sofisticada que se aprovechaba de las vulnerabilidades de toda una comunidad. El genio de Thompson residía en su comprensión de la psicología humana y de las dinámicas sociales. Nunca se acercaba a familias sanas y prósperas. En cambio, se centraba en quienes ya enfrentaban una crisis médica o financiera, hombres diagnosticados con enfermedades progresivas, familias ahogadas en deudas, trabajadores lesionados en accidentes mineros que ya no podían ganar su salario. A esas almas desesperadas les ofrecía lo que parecía una salvación milagrosa, alivio financiero inmediato mediante pagos anticipados del seguro, a cambio de un sacrificio temporal. El Dr. Bittman se volvió cada vez más hábil para identificar a los candidatos adecuados. Su práctica médica le daba un conocimiento íntimo de que familias estaban al borde de la bancarrota por gastos médicos, que trabajadores mostraban señales del pulmón negro y que lesiones dejarían a un hombre incapaz de seguir en la mina. Empezó a solicitar exámenes de salud regulares para todos los miembros de la Iglesia inscritos en el programa de seguro, un servicio presentado como atención preventiva, pero que en realidad funcionaba como un proceso de selección de posibles víctimas. La prevención es la piedra angular de la buena salud, anunciaba Bittman en seminarios de salud organizados por la Iglesia. La detección temprana salva vidas y protege a las familias de dificultades inesperadas. Los exámenes eran minuciosos y profesionales, construían confianza mientras recopilaban información. Bittman registraba no solo condiciones médicas, sino también situaciones financieras familiares, niveles de deuda y conexiones sociales. Los hombres con familias numerosas y redes sociales limitadas eran especialmente vulnerables. Tenían el mayor incentivo para considerar medidas extremas y la menor cantidad de personas que notarían su ausencia. Samuel Crowe, por su parte, perfeccionó el arte de simular la muerte. Su experiencia como enterrador y sacristán le daba un dominio único de los aspectos prácticos del fallecimiento y el entierro. Desarrolló técnicas para crear cadáveres convincentes usando aserrín, trapos y piedras dispuestas para aproximar el peso y las dimensiones de un cuerpo humano. Los ataúdes se sellaban inmediatamente después de la despedida, con explicaciones sobre descomposición rápida o enfermedades infecciosas que hacían desaconsejables los velorios prolongados. En casos de enfermedad pulmonar, explicaba Crowe a las familias en duelo, el cuerpo se deteriora rápidamente después de la muerte. Por la salud y la comodidad de los afligidos, se recomienda el sellado inmediato.
Los servicios funerarios eran elaborados y emocionalmente abrumadores, diseñados para evitar que alguien examinara los detalles con demasiada atención. Los sermones de Thompson, en esas ocasiones, eran especialmente poderosos, centrados en temas de sacrificio, redención y los misteriosos caminos de la providencia divina. La intensidad emocional de esos servicios dejaba a las familias exhaustas y agradecidas, no sospechosas. Entre 1868 y 1870, 12 hombres más pasaron por este sistema. Cada caso siguió el mismo patrón: diagnóstico terminal o lesión devastadora, consulta con el Dr. Bittman, reunión privada con el reverendo Thompson, muerte escenificada, funeral elaborado, pago inmediato del seguro y traslado a operaciones mineras remotas. Las víctimas solían ser hombres de entre 30 y 40 años, lo bastante mayores para tener grandes responsabilidades familiares, pero lo bastante jóvenes para rendir años de trabajo duro. Venían de distintos orígenes dentro de la comunidad protestante: mineros galeses, trabajadores ferroviarios alemanes, agricultores irlandeses que habían pasado a la minería tras malas cosechas. Lo que compartían era la desesperación y la creencia de que estaban haciendo un sacrificio noble por sus familias. Ninguno comprendía que estaba siendo vendido como esclavo. Las operaciones mineras que compraban a estos hombres se concentraban en zonas remotas del oeste de Pensilvania, donde la demanda de mano de obra desechable era enorme y la regulación, mínima. No eran compañías mineras establecidas con protocolos de seguridad y protección laboral. Eran explotaciones ilegales o cuasi legales que extraían carbón de depósitos peligrosos e inestables, usando métodos que las empresas legítimas habían abandonado por demasiado arriesgados. Los trabajadores allí afrontaban condiciones que hacían que la minería normal pareciera segura en comparación. Trabajaban turnos de 12 a 16 horas en túneles mal ventilados, usaban equipos obsoletos que fallaban con frecuencia y vivían en barracones hacinados con comida y atención médica insuficientes. Las tasas de muerte eran astronómicas, pero a los operadores no les importaba. Siempre podían conseguir reemplazos a través de contactos como Thompson. Los hombres que sobrevivían más de unos meses en esas condiciones se convertían en sombras de lo que habían sido. La combinación de trabajo físico extremo, mala nutrición, peligro constante y aislamiento total de sus familias quebraba sus espíritus con la misma eficacia con la que el trabajo les quebraba el cuerpo. Incluso si de algún modo hubieran escapado, enfrentaban una tarea imposible: explicar su regreso de entre los muertos a familias que ya los habían llorado y habían cobrado el seguro basado en su fallecimiento. Esa trampa psicológica era, quizá, el aspecto más cruel de todo el sistema. Las víctimas se volvían cómplices de su propia esclavitud, incapaces de revelar la verdad sin destruir a las familias que supuestamente habían muerto para proteger. Para 1870, la operación de Thompson había generado más de $600 en pagos de seguros, una fortuna según los estándares de la época. Más importante aún, lo había convertido en una de las figuras más confiables y queridas de Millbrook. La membresía de su iglesia había crecido de forma notable, atraída por su enfoque práctico de la seguridad familiar y su aparente preocupación por el bienestar de la congregación. La compañía Keystone Mutual Assurance, lejos de sospechar por la alta tasa de muertes entre los asegurados de St. Stephen, estaba complacida con el arreglo. La entrega rápida de documentación por parte de Thompson y la ausencia de reclamos disputados hacían de Millbrook uno de sus mercados más rentables. Incluso empezaron a recomendar los métodos de Thompson a otros agentes como ejemplo de buen servicio al cliente. Pero el propio éxito del sistema acabaría conduciendo a su expansión y a su exposición final. Thompson había creado algo demasiado rentable para seguir siendo pequeño, demasiado exitoso como para no atraer miradas, y demasiado sostenido por la miseria humana como para continuar indefinidamente sin consecuencias. Las sombras del pasado estaban a punto de abrir paso al capítulo más oscuro de la conspiración. Mientras Thompson se preparaba para llevar su operación a una escala que, al final, la condenaría, lo que había empezado con un minero desesperado pronto abarcaría familias enteras, y el método de salvación individual terminaría convirtiéndose en algo parecido a una matanza en masa.
La pregunta que atormentaría a los investigadores durante décadas no era si Thompson y sus socios eran criminales. Eso quedaría clarísimo. La verdadera pregunta era si se habían convencido de que estaban haciendo la obra de Dios, o si simplemente habían descubierto que el mal, cuando se viste con ropajes religiosos y se presenta con una retórica compasiva, puede prosperar a plena vista dentro de una comunidad lo bastante desesperada como para creer en milagros. La transformación de la operación de Thompson, de un crimen oportunista a una atrocidad sistemática, comenzó en la primavera de 1871, cuando recibió a un visitante inesperado que lo cambiaría todo. El coronel Harrison Blackwell llegó a Millbrook un jueves por la mañana, bajándose del Pennsylvania Railroad con un traje caro y llevando maletines de cuero que insinuaban asuntos serios. Blackwell era un veterano de la guerra civil que se había volcado en negocios industriales, en particular en la explotación de minas en los lugares más remotos y peligrosos de Pensilvania, Virginia Occidental y Ohio. Lo que Blackwell le ofreció a Thompson fue un mercado enormemente ampliado para sus servicios particulares. Reverendo Thompson, explicó Blackwell durante su reunión privada en la oficina de la iglesia, represento a un consorcio de operaciones mineras que ha quedado impresionado por su enfoque innovador para adquirir mano de obra. Necesitamos de inmediato 500 trabajadores aptos y estamos dispuestos a pagar tarifas premium por una entrega rápida. Los números eran descomunales. A $75 por trabajador, el triple de la tarifa anterior de Thompson, ese solo contrato generaría $500, más de lo que la mayoría de los ministros ganaba en toda una vida. Pero la propuesta de Blackwell iba mucho más allá de una simple expansión de los métodos existentes. No nos interesan únicamente los moribundos y los desesperados, continuó Blackwell. Necesitamos trabajadores sanos que puedan rendir durante años, no durante meses. Estamos dispuestos a ofrecer paquetes familiares, situaciones en las que hogares completos puedan beneficiarse de la reubicación, con una compensación generosa para esposas e hijos. Thompson comprendió al instante lo que Blackwell estaba insinuando. En lugar de enfocarse solo en casos terminales, empezarían a reclutar trabajadores saludables bajo falsos pretextos, prometiéndoles empleo bien pagado en lugares lejanos, mientras en realidad los entregaban a la esclavitud. Las familias recibirían pagos de seguros por muertes accidentales que nunca ocurrieron, mientras los trabajadores desaparecían dentro del infierno industrial de explotaciones mineras ilegales. Al principio, el Dr. Bittman se mostró reacio a participar en esa expansión. Falsificar certificados de defunción para pacientes realmente enfermos era una cosa, esos hombres probablemente morirían de todos modos, y sus familias sí se beneficiaban de pagos tempranos. Pero apuntar deliberadamente a trabajadores sanos cruzaba una línea que lo hacía sentirse profundamente incómodo. Marcus, confesó Bittman en una de sus consultas privadas, lo que hemos estado haciendo cumple un propósito. Hemos ayudado a familias en situaciones desesperadas, hemos sostenido a viudas y huérfanos que, de otro modo, enfrentarían la miseria. Pero esto es algo completamente distinto. La respuesta de Thompson dejó al descubierto la transformación moral total que se había consumado durante los 4 años previos. Cornelius, estás pensando con demasiada estrechez, replicó Thompson, con la misma autoridad pastoral que usaba en sus sermones. Estos hombres trabajarán de forma productiva durante años, fortaleciendo la industria de nuestra nación y, al mismo tiempo, dando seguridad a sus familias. En vez de consumirse en estas minas agotadas, viendo cómo sus pulmones se llenan lentamente de polvo de carbón, estarán construyendo el futuro de Estados Unidos en nuevos territorios. No es crueldad. Es oportunidad. El reverendo se había vuelto experto en reencuadrar la esclavitud como salvación, presentando la destrucción total de familias como protección familiar. Su capacidad de justificar lo injustificable con retórica religiosa había evolucionado hacia algo cercano al delirio genuino, o quizá hacia algo mucho peor que un delirio. Samuel Crowe no necesitó convencimiento. El enterrador había ganado mucho con la conspiración y había desarrollado un gusto por ese trabajo que iba más allá de la motivación económica.
Empezó a proponer mejoras, maneras de hacer el proceso más eficiente y menos propenso a llamar la atención. Necesitamos variar el enfoque, recomendó Crowe. Demasiadas muertes por las mismas causas, tarde o temprano, van a levantar preguntas. Puedo organizar accidentes mineros, incendios en casas, incluso ahogamientos. Cada método requiere una preparación distinta, pero el resultado es igual de efectivo. La primera familia procesada bajo el sistema ampliado fue la de los Henderson, Robert, su esposa Sarah y sus dos hijos adolescentes, Michael y James. Robert era un carpintero hábil que estaba batallando para encontrar trabajo estable a medida que la construcción en las minas se desaceleraba. Thompson se le acercó con una oferta de empleo lucrativo construyendo infraestructura minera en Colorado, con un pago adelantado inmediato para ayudar a la familia a prepararse para la mudanza. Robert lo vio como una respuesta a sus oraciones. El acuerdo parecía generoso y legítimo. Robert viajaría primero para asegurar vivienda y empleo, y Sarah y los chicos lo seguirían unos meses después. Para ayudar con los gastos, Thompson organizó que Robert comprara una póliza de seguro de vida considerable, con la idea de que luego podría convertirse en cobertura familiar una vez que estuvieran establecidos en Colorado. Lo que ocurrió en realidad fue que Robert fue declarado muerto en un accidente minero 2 semanas después de su supuesta partida. Sarah recibió un pago de $1,000 del seguro y un relato detallado de la trágica muerte de su esposo en el derrumbe de un túnel. Le dijeron que el cuerpo estaba demasiado destrozado como para devolverlo a Pensilvania, pero que las autoridades locales le habían dado un entierro cristiano adecuado. 3 meses después, Sarah y sus hijos recibieron una oferta similar. Thompson explicó que Robert, antes de morir, había hecho arreglos para que su familia se reuniera con él en Colorado, trabajando con asociados que respetarían su voluntad. El dinero del seguro cubriría los gastos del viaje y un empleo bien remunerado los esperaba al llegar. Sarah, de luto y confiando en el ministro que le había dado tanto consuelo durante su pérdida, aceptó el arreglo. A ella y a sus hijos les entregaron boletos de tren hacia lo que creían que era Colorado, pero en realidad los trasladaron a operaciones mineras en zonas remotas de Virginia Occidental, donde se reunieron con Robert en condiciones que se parecían más a un campo de prisioneros que a cualquier otra cosa. El caso Henderson estableció la plantilla de lo que luego se conocería como procesamiento familiar, un método que eliminaba posibles testigos mientras maximizaba tanto las ganancias del seguro como el rendimiento laboral. Entre 1871 y 1875, Thompson procesó 43 familias completas mediante este sistema, generando más de $85,000 en pagos de seguros y entregando casi 200 trabajadores al consorcio de Blackwood. Pero esa expansión trajo nuevos riesgos y complicaciones. A diferencia de las víctimas originales, que ya encaraban la muerte o la incapacidad, el sistema de procesamiento familiar producía víctimas sanas, conectadas con la comunidad y, por lo tanto, susceptibles de ser echadas en falta. Thompson necesitaba nuevos métodos para explicar sus desapariciones y evitar investigaciones. Su solución fue brillante por su sencillez y aterradora por sus implicaciones. Empezó a difundir historias sobre movimientos de avivamiento religioso en los territorios del oeste, comunidades de cristianos fieles que estaban fundando nuevos asentamientos basados en principios bíblicos. Las familias que se unían a esos movimientos, necesariamente, cortaban lazos con sus comunidades anteriores, dedicándose por completo a su nueva vocación espiritual. El Señor está llamando a su pueblo a nuevas tierras, anunció Thompson desde el púlpito. Así como llamó a Abraham, a Moisés desde Egipto, a los discípulos desde sus redes. Algunos entre nosotros han escuchado ese llamado y han decidido responder, sacrificar la comodidad de lo conocido por la gloria mayor de establecer el reino de Dios en el desierto. Ese marco religioso ofrecía una cobertura perfecta para la desaparición de familias. Cuando los Anderson y otras familias se esfumaron, los vecinos asumieron que se habían unido a asentamientos religiosos y habían elegido cortar contacto con su vida anterior. Era extraño, sí, pero no inédito.
El fervor religioso a menudo llevaba a cambios drásticos y la idea de comunidades cristianas en territorios fronterizos resultaba totalmente plausible. Thompson incluso organizó que, de vez en cuando, llegaran cartas a Millbrook, supuestamente escritas por familias que se habían establecido con éxito en esas nuevas comunidades. Las cartas, en realidad redactadas por asociados en ciudades lejanas, describían proyectos agrícolas prósperos, comunidades religiosas en crecimiento y una profunda satisfacción con su nueva vida. Esas comunicaciones reforzaban la historia de fachada y, al mismo tiempo, desalentaban cualquier indagación. Para 1875, la operación de Thompson se había convertido en algo sin precedentes en la historia criminal de Estados Unidos. Un programa sistemático de destrucción familiar disfrazado de ministerio religioso, funcionando con la plena confianza y el apoyo de la misma comunidad a la que victimaba. La conspiración había procesado a más de 120 personas, había generado más de 150,000 dólares en pagos fraudulentos de seguros y había creado una red de campamentos de trabajo forzado que se extendía por 3 estados. Pero la propia magnitud de ese éxito estaba generando problemas que resultarían imposibles de resolver. La alta tasa de muertes y desapariciones dentro de la congregación de St. Stephen empezaba a atraer la atención de autoridades eclesiásticas, investigadores de seguros y agencias policiales. Más grave aún, algunas de las primeras víctimas habían sobrevivido lo suficiente en los campamentos de trabajo como para comenzar a planear fugas, y su conocimiento íntimo de los métodos de Thompson las volvía extremadamente peligrosas para toda la operación. Las sombras del pasado estaban a punto de chocar con las realidades del presente, y ese choque sacaría a la luz secretos enterrados más hondo que cualquiera de los ataúdes vacíos del cementerio de St. Stephen. Justo cuando creíamos entender el alcance de la operación del reverendo Thompson, descubrimos que era mucho más extensa y espantosa de lo que nadie había imaginado. Si esta historia te tiene al borde del asiento, comparte este video con alguien a quien le encanten los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestra investigación de estos crímenes olvidados y asegúrate de estar suscrito para no perderte historias que destapan la verdad sobre la historia oculta de Estados Unidos. Ahora, veamos cómo esta telaraña de engaños empezó a desmoronarse. El principio del fin llegó de la última persona que cualquiera habría sospechado, Rebecca Morrison, la viuda de James Morrison, la primera víctima de la conspiración de Thompson 7 años antes. Rebecca había sido una de las mayores historias de éxito de Thompson. Tras recibir el dinero del seguro de su esposo en 1868, lo usó para abrir una pequeña pensión que atendía a vendedores itinerantes y supervisores mineros. El negocio prosperó, y Rebecca se convirtió en una de las viudas más respetadas de Millbrook, una prueba viviente del programa de Thompson y de la seguridad financiera que brindaba a las familias en duelo. Pero Rebecca Morrison también era una de las pocas personas en Millbrook que leía periódicos de otras ciudades. En octubre de 1875, mientras revisaba un diario de Filadelfia que había dejado uno de sus huéspedes, Rebecca vio un artículo breve sobre las condiciones laborales en las minas de antracita cerca de Centralia. La nota mencionaba un accidente que había matado a 15 trabajadores, entre ellos varios hombres cuyos antecedentes sugerían que no eran mineros comunes. Lo que captó la atención de Rebecca fue un nombre en la lista de fallecidos. James Morrison, 38 años, originario de la región de Schuylkill. La edad no cuadraba, su James habría tenido 41 en 1875. Pero el nombre y el origen regional creaban una coincidencia imposible. ¿Cómo podía haber otro James Morrison, de la misma zona, trabajando en la misma industria, que hubiera muerto en un accidente minero? Rebecca empezó a reunir periódicos de otras ciudades, buscando cualquier mención de accidentes mineros, conflictos laborales o muertes inusuales. Lo que descubrió en los meses siguientes dibujó un patrón que le heló la sangre. Los nombres seguían apareciendo. No variaciones ni coincidencias, coincidencias exactas. Thomas M. C. Kenna, que supuestamente había muerto de pulmón negro en 1869.
Patrick O'Sullivan, oficialmente fallecido en un accidente minero en 1870. Benjamin Fletcher, víctima de un infarto en 1871. Los periódicos los describían como trabajadores activos que habían muerto en distintos accidentes industriales entre 1872 y 1875, años después de sus muertes oficiales y de los funerales elaborados en Millbrook. Rebecca se enfrentó a una situación imposible. O bien en Pensilvania existían varios hombres con nombres idénticos a miembros recién fallecidos de su comunidad, o los hombres a quienes ella había llorado seguían vivos, o al menos lo habían estado durante años después de su supuesta muerte. Su primer impulso fue acudir al reverendo Thompson con sus hallazgos, buscando su guía y su consuelo para entender coincidencias que parecían imposibles. Pero algo la hizo dudar. Tal vez fue un recuerdo sutil de las explicaciones rápidas de Thompson, casi demasiado pulidas ante otros hechos extraños. Tal vez fue la manera en que había desalentado de inmediato cualquier conversación cuando otros vecinos dijeron haber visto a sus familiares fallecidos en pueblos cercanos. En vez de eso, Rebecca decidió investigar por su cuenta. Usando su pensión como base de operaciones, comenzó a escribir a periódicos, forenses y autoridades mineras en las regiones donde los residentes fallecidos de Millbrook supuestamente habían muerto en accidentes industriales. Formuló sus preguntas con cuidado, como las de una vecina en duelo que intentaba comprender el patrón trágico de accidentes que afectaba a hombres de su zona. Las respuestas que recibió dibujaron una realidad que desafiaba toda idea sobre la muerte, el entierro y la confianza comunitaria. Según los registros mineros, James Morrison había trabajado para la Centralia Deep Coal Company desde marzo de 1868 hasta su muerte en octubre de 1875, un periodo que comenzaba apenas 2 meses después de su funeral en Millbrook. Los documentos lo describían como un minero capacitado, traído como parte de un grupo de trabajadores reclutados en el este de Pensilvania. Había vivido en viviendas de la compañía, cobrado salario y había sido enterrado en el cementerio de la empresa tras morir en el derrumbe de un túnel. El mismo patrón surgió con otros nombres. Hombres llorados y enterrados en Millbrook en realidad habían estado trabajando durante años en operaciones mineras remotas después de sus supuestas muertes. Habían sido empleados con sus nombres reales, lo que sugería que no ocultaban su identidad. Habían cobrado sueldos, vivido en alojamientos de la compañía e interactuado con otros obreros que los conocían como personas vivas, no como hombres que volvieron de la tumba. Esa revelación forzó una conclusión terrible. O el concepto mismo de la muerte se había vuelto, de algún modo, poco fiable, o los hombres enterrados en el cementerio de St. Stephen no estaban realmente enterrados allí. Rebecca tomó una decisión que terminaría por exponer toda la conspiración. En una noche fría de noviembre de 1875, reclutó a su cuñado, Daniel Walsh, y a 2 vecinos de confianza para ayudarla a investigar una de las tumbas. Eligieron la tumba de James Morrison en parte porque Rebecca sentía que tenía derecho a saber la verdad sobre su esposo, pero sobre todo porque su sepultura estaba relativamente aislada en la sección más nueva del cementerio. Los 4 trabajaron a la luz de una lámpara, turnándose con las palas, esperando encontrar restos humanos o señales de profanación. Lo que hallaron fue un ataúd lleno de piedras y aserrín, cuidadosamente acomodados para imitar el peso y las dimensiones de un cuerpo humano. El descubrimiento fue devastador por lo que implicaba, pero también abrió un problema nuevo. Rebecca y sus aliados ahora tenían evidencia de un crimen, pero la habían obtenido de forma ilegal. Profanar una tumba era una falta grave, y su investigación podía llevarlos a ser procesados. Y, más importante aún, no tenían manera de saber cuán extensa era la conspiración ni quién más estaba implicado. Si el reverendo Thompson formaba parte del engaño, ¿quién más podía ser cómplice? El Dr. Bittman había firmado los certificados de defunción. Samuel Crowe había preparado los cuerpos y realizado los entierros. ¿Estaban involucradas autoridades locales? ¿Investigadores de seguros? ¿Hasta dónde llegaba la corrupción?
Rebecca decidió documentar sus hallazgos antes de acudir a autoridades oficiales. Durante las semanas siguientes, ella y sus asociados examinaron en secreto 6 tumbas más y encontraron la misma evidencia en cada caso: ataúdes llenos de piedras, lastrados para sentirse como cuerpos humanos, pero sin ningún resto humano en su interior. Mientras tanto, Thompson empezaba a percibir que su operación enfrentaba riesgos nuevos. La expansión hacia el procesamiento familiar había creado desafíos logísticos y había aumentado la cantidad de personas que poseían información peligrosa. Algunas familias procesadas tenían parientes en otras comunidades que hacían preguntas incómodas sobre su partida repentina y su silencio posterior. Aún más preocupantes eran los informes del consorcio de Blackwood sobre problemas en los campamentos de trabajo. Varias de las primeras víctimas habían sobrevivido más de lo previsto y empezaban a organizar resistencia entre los obreros. Algunos intentos de fuga habían tenido éxito, y los que escapaban conocían a fondo los métodos de reclutamiento de Thompson y las falsas muertes que habían hecho posible su esclavitud. Thompson comenzó a preparar lo que en privado llamaba Operational Conclusion, la eliminación sistemática de pruebas y testigos que le permitiría reubicarse y establecer operaciones similares en otras comunidades. Esa preparación incluía planes para manejar a miembros de la comunidad potencialmente problemáticos que pudieran haber descubierto demasiado. Rebecca Morrison no tenía forma de saber que su investigación había llamado la atención de Thompson, ni que su nombre ya había sido añadido a una lista de personas que representaban riesgos inaceptables para la continuidad de la conspiración. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que decidiría si la verdad sobre la iglesia de St. Stephen saldría a la luz o quedaría enterrada para siempre junto con sus testigos. Rebecca tenía evidencia capaz de destruir la operación de Thompson. Pero Thompson tenía poder sobre toda una comunidad y recursos suficientes para eliminar sin dificultad a una viuda incómoda. La pregunta no era si chocarían, sino si alguien sobreviviría para contar lo que ocurriría cuando lo hicieran. El enfrentamiento comenzó en una mañana gris de diciembre de 1875, cuando Rebecca Morrison cometió el error de confiar sus terribles hallazgos a la persona equivocada. Decidió acudir primero al Dr. Bittman, creyendo que su formación médica y su ética profesional lo convertirían en un aliado fiable para exponer la conspiración. Rebecca pensó que si Bittman había sido engañado para firmar certificados de defunción falsos, querría corregir el registro y evitar más crímenes. Si en cambio era cómplice, su acercamiento lo obligaría a delatarse. Pero ella creía que podía manejar ese riesgo. Ella estaba catastróficamente equivocada en ambas apreciaciones. Cuando Rebecca presentó sus pruebas al Dr. Bittman en su consultorio, mostrándole la fotografía que había tomado de las tumbas abiertas y la documentación que había reunido sobre mineros fallecidos que trabajaban en otros lugares, la reacción de Bittman fue inmediata y escalofriante. Señora Morrison, dijo en voz baja, ha cometido un error gravísimo al venir aquí. En cuestión de horas, Rebecca se vio enfrentando no solo la traición del Dr. Bittman, sino la magnitud completa de la conspiración que había operado a su alrededor durante 7 años. Thompson llegó al despacho de Bittman acompañado por Samuel Crowe y 2 hombres que Rebecca no reconoció, sujetos de aspecto rudo, que claramente no eran de Millbrook. Rebecca, dijo Thompson, con una voz pastoral que no tenía nada de su habitual calidez, has descubierto algo que pone en riesgo no solo a ti, sino a toda tu comunidad. El trabajo que hemos estado haciendo aquí responde a un propósito mayor del que tú alcanzas a comprender. Los hombres que crees que hemos perjudicado han contribuido al progreso industrial que beneficia a toda la nación. Las familias que recibieron los pagos del seguro fueron salvadas de la miseria. Lo que a ti te parece un engaño es, en realidad, una forma de providencia divina actuando a través de la agencia humana. El intento de Thompson de justificar la conspiración con retórica religiosa dejó al descubierto la corrupción moral total que lo había transformado de ministro en monstruo. Pero Rebecca Morrison ya no era la viuda desconsolada que, 7 años antes, había aceptado su consuelo. Se había convertido en algo mucho más peligroso para la conspiración, una adversaria informada y decidida. No está sirviendo a Dios,
respondió Rebecca, con la voz firme pese al miedo. Te estás sirviendo a ti mismo. Convertiste nuestra iglesia en un matadero, a nuestra comunidad en un coto de caza, y a nuestra fe en un mercado de almas humanas. James ahora está muerto, muerto de verdad. Y los demás también. Murieron como esclavos en tus minas, lejos de sus familias, creyendo que se sacrificaban por una causa noble. Has cometido asesinato, reverendo Thompson. Una masacre disfrazada de ministerio. La acusación dio en el blanco con una precisión devastadora. Las justificaciones teológicas que Thompson había construido con tanto cuidado se derrumbaron bajo el peso de una verdad simple. Por un instante, la máscara de preocupación pastoral se deslizó por completo y dejó ver algo frío y calculador debajo. Lo que tú llamas asesinato, señora Morrison, ha dado seguridad a decenas de familias y trabajo productivo a industrias en expansión. Esos hombres habrían muerto de todas formas, en nuestras minas agotadas, por el pulmón negro, por accidentes industriales. Nosotros solo redirigimos sus muertes para que sirvieran a un propósito útil. El doctor Bittman dio un paso al frente, con su maletín médico en la mano. Rebecca, estás claramente alterada. La evidencia que crees haber encontrado puede explicarse por medios racionales. Profanar tumbas es un delito grave, y el estrés de haber realizado esas acciones obviamente ha afectado tu estado mental. Voy a darte algo para que descanses y luego podremos hablar de cómo manejar esto de manera adecuada. Pero Rebecca había anticipado esa posibilidad. Antes de ir al consultorio de Bittman, había dejado documentación detallada con su cuñado, Daniel Walsh, junto con instrucciones para contactar a las autoridades de Filadelfia si no regresaba antes del anochecer. También había enviado copias de sus pruebas a The Philadelphia Inquirer y a la Policía Estatal de Pensilvania, aunque no le había mencionado esa precaución a nadie en Millbrook. Dr. Whitman, dijo Rebecca, retrocediendo hacia la puerta del despacho, si se acerca a mí con ese maletín, estará cometiendo una agresión delante de testigos. Y, señores, si hoy me pasa algo, mañana por la mañana las autoridades estatales tendrán en sus manos pruebas detalladas de su conspiración. La revelación de que Rebecca había tomado precauciones fuera de su control inmediato cambió por completo la dinámica. Thompson y sus socios se enfrentaron a una elección, recurrir a una violencia inmediata que sin duda los expondría, o permitir que Rebecca se marchara con un conocimiento que podría exponerlos más adelante. Thompson eligió un camino intermedio que terminaría siendo su último error. Señora Morrison, dijo, está actuando con información incompleta. Sí, hemos sido creativos en nuestros métodos para ayudar a familias en crisis. Pero usted no entiende el alcance total de lo que hemos logrado. ¿Estaría dispuesta a ver el panorama completo antes de dictar un juicio final? ¿Visitaría una de nuestras operaciones, hablaría con los hombres que usted cree que son víctimas, y vería por sí misma cómo viven y trabajan? Era una trampa, por supuesto. Thompson le estaba ofreciendo a Rebecca la oportunidad de visitar una de las operaciones mineras de Blackwood, donde ella accidentalmente sufriría un accidente fatal que la eliminaría como amenaza, al tiempo que se fabricaría una explicación verosímil para su muerte. Pero Rebecca llevaba meses estudiando los métodos de Thompson y reconoció el patrón. Consideraré su oferta, respondió con cuidado, pero solo si acepta mis condiciones. Quiero visitar esas operaciones acompañada por testigos independientes, quizá representantes de la autoridad minera estatal o de los periódicos de Filadelfia. Quiero saber con antelación exactamente a dónde vamos y cuándo. Y quiero garantías de comunicación con autoridades externas durante la visita. Esas condiciones hacían imposible ejecutar la trampa de Thompson. Pero también dejaban claro que Rebecca entendía exactamente lo que él le estaba proponiendo. La apariencia de una resolución pacífica se evaporó, y solo quedó la cruda realidad de lo que vendría después. Samuel Crowe habló por primera vez durante el enfrentamiento, con esa entonación plana de alguien acostumbrado a la muerte. Sabe demasiado, y está demasiado preparada. Esto termina de una de dos maneras, desaparece esta noche, o el mes que viene colgamos todos.
La evaluación, directa y brutal, obligó a todos en la habitación a encarar las implicaciones completas de su situación. La conspiración de Thompson había crecido demasiado para contenerla y estaba demasiado documentada como para negarla. Rebecca Morrison tenía pruebas capaces de destruirlos a todos, y sus precauciones hacían imposible silenciarla sin confirmar sus acusaciones. Pero Thompson había pasado 7 años construyendo su operación, generando ganancias enormes y convenciéndose de que su delito servía a un propósito superior. No estaba dispuesto a rendirlo todo porque una sola mujer hubiera descubierto la verdad. Señora Morrison, dijo Thompson al fin, quiero que entienda algo. Los hombres en esta habitación se han comprometido por completo con nuestra misión. Ya hemos pasado el punto en que retirarnos es posible. Si nuestro trabajo se expone, decenas de familias perderán los pagos del seguro que las han sostenido durante años. Cientos de trabajadores quedarán abandonados en operaciones mineras donde no tienen estatus legal ni protección. La disrupción económica, por sí sola, destruirá a esta comunidad. Era un intento desesperado de chantaje moral, insinuar que revelar la conspiración dañaría a las mismas personas a las que había victimizado. Pero Rebecca también había previsto ese argumento. Reverendo Thompson, respondió, usted está describiendo las consecuencias de sus crímenes, no razones para seguir cometiéndolos. Esas familias recibieron dinero robado mediante fraude de seguros. Esos trabajadores son esclavos que merecen ser rescatados, no abandonados. Y esta comunidad merece saber la verdad sobre lo que se ha hecho en nombre de la caridad cristiana. Ese intercambio marcó el fin de la negociación y el inicio de lo que Thompson, más tarde, describiría en sus diarios privados como terminación operativa, la eliminación sistemática de amenazas para impedir que la conspiración quedara al descubierto. Pero Rebecca Morrison había hecho una última preparación que Thompson no podía haber anticipado. Mientras pronunciaba sus últimas palabras en el consultorio del Dr. Bittman, 2 investigadores de la Policía Estatal de Pensilvania ya iban en un tren rumbo a Millbrook, convocados por la evidencia que ella había enviado a Harrisburg 3 días antes. Llegarían esa misma tarde, con órdenes judiciales, acompañados por alguaciles federales que ya investigaban denuncias de trabajo forzado en operaciones mineras remotas. El enfrentamiento en la oficina de Bittman fue interrumpido por el sonido de caballos y carruajes que llegaban afuera, sonidos que marcarían el comienzo de la investigación criminal más grande en la historia de Pensilvania, y el fin del reinado de Thompson sobre la iglesia de St. Stephen. Lo que ocurrió después revelaría no solo el alcance de la conspiración de Thompson, sino las condiciones espantosas en los campamentos de trabajo donde sus víctimas habían sido encarceladas, y la red de corrupción que había permitido que un mal tan sistemático floreciera bajo la protección de la autoridad religiosa. El arresto del reverendo Marcus Thompson, del Dr. Cornelius Whitman y de Samuel Crowe, el 15 de diciembre de 1875, marcó el inicio de una investigación que terminaría por destapar la mayor operación de trata de personas en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. El capitán William McCready, de la Policía Estatal de Pensilvania, quien dirigió la investigación inicial, escribiría más tarde en su informe oficial, en 23 años de servicio policial, nunca me he encontrado con crímenes de tal alcance y crueldad sistemática. La conspiración operaba con la eficiencia de una empresa y la autoridad moral de un ministerio religioso, creando una tormenta perfecta de explotación que se cobró al menos 157 víctimas documentadas. La investigación sacó a la luz detalles que impactaron incluso a agentes con mucha experiencia. Los diarios privados de Thompson, hallados en un compartimento oculto de su oficina en la iglesia, contenían registros meticulosos de cada víctima procesada por su sistema. Cada entrada incluía el nombre real de la persona, su causa de muerte ficticia, el pago del seguro recibido y su destino final dentro de la red de operaciones de trabajo forzado de Blackwood. Aún más inquietantes eran las justificaciones teológicas de Thompson para cada delito, escritas con la misma letra con la que preparaba los sermones dominicales.
Se había convencido de que estaba llevando a cabo una forma de selección divina, identificar a aquellos cuyas muertes podían servir a un propósito mayor y organizar que ese propósito se cumpliera. Sus anotaciones revelaban a un hombre que, poco a poco, había borrado toda diferencia entre vocación religiosa y empresa criminal. Los registros médicos del Dr. Bittman aportaron pruebas de la identificación y selección sistemática de víctimas. Sus expedientes contenían evaluaciones detalladas no solo de condiciones médicas, sino también de la situación financiera familiar, las conexiones sociales y vulnerabilidades psicológicas. En los márgenes, su letra incluía cálculos del valor de los seguros y estimaciones sobre la productividad potencial de cada paciente como mano de obra forzada. El taller de Samuel Crowe aportó la evidencia física más perturbadora. Los investigadores encontraron instrucciones detalladas para fabricar cadáveres convincentes con aserrín, trapos y piedras, además de herramientas y materiales para sellar los ataúdes inmediatamente después de la despedida. También descubrieron correspondencia con proveedores que suministraban insumos para esos entierros falsos, lo que revelaba que el engaño había requerido compras constantes de equipo especializado. La investigación de las operaciones mineras de Blackwood exigió coordinación entre autoridades estatales de Pensilvania, Virginia Occidental y Ohio. Lo que hallaron fue una red de explotaciones mineras ilegales y cuasi legales que funcionaban bajo condiciones semejantes a la esclavitud anterior a la guerra civil. Los trabajadores eran alojados en barracones hacinados, alimentados con raciones mínimas, obligados a turnos de 12 a 16 horas y no recibían salarios más allá de la mera subsistencia. Lo más impactante fue descubrir que muchas de las víctimas de Thompson todavía estaban vivas cuando la investigación comenzó. Operativos de rescate en 14 sitios mineros distintos liberaron a 87 sobrevivientes, aunque la mayoría estaba en un estado físico y psicológico tan deteriorado que necesitó meses de atención médica antes de poder testificar sobre sus experiencias. Los testimonios de los sobrevivientes pintaron un panorama de tortura psicológica sistemática diseñada para impedir fugas y resistencia. A los trabajadores se les decía que sus familias los creían muertos y habían seguido con sus vidas. Se les advertía que regresar a casa provocaría cargos por fraude de seguros que enviarían a prisión tanto a ellos como a sus familias. Se los aislaba deliberadamente de otros trabajadores para evitar la formación de vínculos de apoyo o una resistencia organizada. James Morrison, el esposo de Rebecca y la primera víctima de Thompson, estaba entre los sobrevivientes rescatados de una operación minera cerca de Centralia. Había trabajado bajo trabajo forzado durante 7 años y 11 meses cuando los investigadores lo encontraron. Su reencuentro con Rebecca se convirtió en uno de los momentos más documentados y emocionalmente poderosos de toda la investigación, simbolizando tanto el horror de los crímenes de Thompson como la posibilidad de justicia y recuperación. Los procesos legales que siguieron no tuvieron precedentes por su alcance y complejidad. Thompson, Bittman, Crowe y otros 37 asociados fueron acusados de delitos que iban desde fraude de seguros y secuestro hasta servidumbre involuntaria y conspiración para cometer asesinato. Los juicios requirieron el testimonio de más de 200 testigos y el análisis de miles de documentos que cubrían casi una década. La defensa de Thompson intentó argumentar que su cliente había creído sinceramente que ayudaba a familias en crisis y que las condiciones en las operaciones mineras escapaban a su control o conocimiento. Esa estrategia se vino abajo cuando la fiscalía presentó los diarios privados de Thompson, que documentaban claramente su conocimiento de las condiciones reales y su participación activa en mantenerlas. La prueba más condenatoria provino de las propias palabras de Thompson, escritas en su diario tras visitar una de las operaciones mineras en 1874. El Señor obra de maneras misteriosas, transformando lo que parece sufrimiento en propósito divino. Estos hombres sacrifican su comodidad terrenal para que sus familias prosperen y la industria avance. Su dificultad temporal sirve a fines eternos que no pueden comprender, pero deben confiar en la fe. El Dr. Bittman intentó alegar que Thompson lo había engañado y que él creyó estar participando en un programa legítimo de seguros.
Esa defensa fue desmentida por pruebas que mostraban que había visitado personalmente operaciones mineras, evaluado condiciones de trabajo y recomendado cambios para mejorar la productividad de los trabajadores, no su bienestar. Samuel Crowe no ofreció defensa más allá de afirmar que solo seguía órdenes y que asumía que otros entendían las implicaciones legales de sus actos. Su cooperación con los fiscales, incluyendo explicaciones detalladas de sus métodos para crear cadáveres falsos y montar funerales convincentes, le aseguró una condena reducida, pero también aportó uno de los testimonios más perturbadores de todo el proceso. Los juicios concluyeron en octubre de 1876, con condenas en prácticamente todos los cargos. Thompson fue sentenciado a cadena perpetua en Eastern State Penitentiary, donde murió en 1891, aún sosteniendo en sus últimas cartas que había estado haciendo la obra de Dios por medios poco convencionales. Bittman recibió 25 años y cumplió 18 antes de morir de tisis en 1894. Crowe fue condenado a 15 años y quedó en libertad en 1889, tras lo cual desapareció de los registros históricos. El impacto de la investigación se extendió mucho más allá del castigo de los criminales individuales. Provocó reformas importantes en la regulación de seguros, incluyendo requisitos de verificación independiente de las muertes y periodos de espera obligatorios antes de pagar beneficios. También impulsó nueva legislación federal sobre condiciones laborales en operaciones mineras y la persecución de esquemas de trabajo forzado. Para la comunidad de Millbrook, la revelación de la conspiración de Thompson generó un trauma que duró generaciones. Familias que habían llorado a sus seres queridos descubrieron que su dolor había sido manipulado con fines de lucro. Personas que habían confiado en la guía de Thompson comprendieron que habían vivido bajo la autoridad de una empresa criminal disfrazada de ministerio religioso. El impacto psicológico fue especialmente severo para las familias que habían recibido pagos de seguros basados en muertes falsas. Muchas sintieron la obligación de devolver el dinero que habían gastado en casas, negocios y educación de sus hijos, aunque habían sido víctimas y no participantes del fraude. La complejidad moral de su situación, haber obtenido un beneficio económico de crímenes que desconocían, generó culpa y vergüenza que afectaron a la comunidad durante décadas. La propia iglesia de St. Stephen nunca se recuperó del escándalo. La asistencia cayó a menos de 30 miembros en 1877 y el edificio fue vendido a la diócesis católica en 1879. El cementerio permaneció bajo control comunitario, pero muchas familias trasladaron las tumbas de parientes legítimamente fallecidos a otros camposantos, incapaces de distinguir entre entierros reales y falsos sin exhumaciones costosas. Rebecca Morrison se convirtió en una figura de alcance nacional, celebrada en periódicos de todo el país como la viuda valiente que expuso una de las conspiraciones criminales más atroces de Estados Unidos. Usó esa notoriedad para impulsar reformas de seguros y apoyar a víctimas de trata, dando conferencias y reuniéndose con legisladores hasta su muerte en 1923. Los ataúdes vacíos de la iglesia de St. Stephen se volvieron un símbolo de cómo el mal puede prosperar bajo la protección de la autoridad religiosa y la confianza comunitaria. El caso se utilizó durante décadas en la formación policial, mostrando cómo los criminales pueden explotar instituciones sociales y vulnerabilidades humanas para cometer atrocidades sistemáticas a plena vista. Quizá lo más inquietante fue comprender que la operación de Thompson se pudo haber evitado por completo. Varias personas reportaron haber visto a fallecidos en comunidades vecinas, pero esos informes fueron desestimados como alucinaciones provocadas por el duelo, en lugar de investigarse como posibles pruebas de un delito. La autoridad concedida a figuras religiosas y profesionales médicos había creado un ambiente donde su palabra rara vez se cuestionaba, incluso cuando la evidencia sugería problemas graves. El balance final de la conspiración de Thompson fue estremecedor: 157 víctimas documentadas, 847,000 dólares en pagos fraudulentos de seguros, equivalentes a más de 20 millones actuales, y una red de operaciones de trabajo forzado que esclavizó a cientos de trabajadores en múltiples estados. El costo humano fue incalculable: familias destruidas,
comunidades traumatizadas y una fe en la autoridad religiosa dañada de forma permanente. Pero tal vez el aspecto más escalofriante de todo el caso fue la declaración final de Thompson antes de la sentencia, pronunciada sin aparente remordimiento ni reconocimiento de la verdadera naturaleza de sus crímenes. He servido el propósito de Dios de formas que otros no pueden entender. Los hombres que trabajaron en esas minas contribuyeron al progreso industrial de Estados Unidos. Las familias que recibieron pagos del seguro fueron salvadas de la miseria. La eficiencia de nuestros métodos nos permitió ayudar a más gente de la que la caridad tradicional podría alcanzar jamás. La historia reivindicará la necesidad de lo que logramos. Esa afirmación dejó claro que Thompson nunca comprendió realmente la maldad de sus actos. Construyó un marco teológico que convirtió la esclavitud en salvación, el asesinato en ministerio y la explotación sistemática en servicio divino. Su capacidad de sostener esas ilusiones incluso después de ser expuesto y condenado demostró el poder peligroso de la justificación ideológica para corromper el razonamiento moral. La historia de la iglesia de St. Stephen y sus ataúdes vacíos sirve como recordatorio permanente de que los peores males a menudo llevan la máscara del mayor bien, que la autoridad sin rendición de cuentas engendra corrupción, y que el precio de la confianza comunitaria jamás debe ser el abandono de la vigilancia individual. El valor de Rebecca Morrison al investigar lo imposible y enfrentar lo impensable evitó que la conspiración de Thompson sumara más víctimas y aseguró que la verdad, por horrenda que fuera, no quedara enterrada junto con sus pruebas. Este misterio nos muestra que el mal puede florecer en los lugares más inesperados, protegido por las mismas instituciones destinadas a resguardar la dignidad humana y el bienestar espiritual. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que hoy las comunidades están mejor protegidas contra engaños tan sistemáticos, o podrían seguir operando conspiraciones similares bajo la cobertura de una autoridad religiosa o caritativa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta investigación te pareció impactante y quieres escuchar más historias sobre la criminalidad oculta de Estados Unidos, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que valore la importancia de desenterrar verdades enterradas. Hasta la próxima, recuerda que las historias más importantes suelen ser precisamente las que la gente poderosa esperaba que nunca salieran a la luz. Gracias por mirar.